7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida en estudios al señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Rodríguez, y también nos acompaña vía Zoom el expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, economista Víctor Hugo Albán. Les hemos convocado para ilustrarnos. Siempre será importante saber el estado del sistema bancario y financiero del Ecuador. Cuando hay solidez, cuando hay confianza, esto también se transmite a la comunidad, al usuario, de que está bien la situación bancaria, en donde el usuario confía y deposita sus recursos. A su vez, el sistema bancario y financiero tiene una parte de sus recursos depositados en el Banco Central del Ecuador a través del encaje bancario, las reservas mínimas, que hoy en campaña electoral ya hemos escuchado a candidatos la necesidad de tomarse una parte del Banco Central del Ecuador sin dejar de reconocer que ahí hay dineros sagrados de los clientes, al igual que dineros que corresponde o al Seguro Social Ecuatoriano o a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, no son recursos que un político pretenda tomarse con facilidad esos dineros. Quisiera empezar con este tema que se revelara respecto de la resolución de la Junta de Regulación Financiera, que cambió la metodología de definición de los techos para incentivar a los bancos, como se ha denominado, con las tasas de interés. ¿Qué es lo que rige desde julio y cuáles son las condiciones y cómo puede incidir en el manejo de las tasas de interés? Señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Marco Rodríguez, muy buen día. Miguel, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a las personas que nos están escuchando. Muy importante su pregunta, Miguel, porque me permite abordar el tema que ha venido siendo objeto de algunas notas de prensa. Lo que la Junta Financiera ha hecho hace pocos días es establecer, luego de varios años, una metodología para el cálculo de las tasas de interés de dos segmentos, del segmento corporativo y del segmento empresarial. En el Ecuador, desde el año 2007, existen segmentos de crédito y estos dos segmentos son aquellos que ahora tendrán una nueva metodología de cálculo. Para que la gente lo conozca, las empresas que están clasificadas en este segmento corporativo y empresarial son aquellas empresas que venden más de $5 millones. Eso es lo que ha hecho la Junta Financiera. No ha establecido un número fijo como lo había venido haciendo durante varios años las anteriores juntas. Lo que ha establecido esta junta es una metodología que lo que va a permitir al sistema es recoger la realidad del entorno internacional, del entorno local y poderla reflejar en la tasa de interés y de esta manera viabilizar créditos a un sector, a un segmento, el empresarial, que estaba recibiendo una restricción del crédito o un enfriamiento del crédito en los últimos meses, producto de que el sistema que antes regía ya no respondía a las necesidades que permitan otorgarle crédito a estas empresas. Es decir, ¿cuál es el impacto en los segmentos corporativo y empresarial con esta regulación? Con esta regulación, los impactos por el momento son mínimos. La tasa de interés antes de la nueva metodología estaba para el segmento corporativo en 9.29%. Hoy pasa al 10.01%, un incremento de 0.7 puntos porcentuales, menos de un punto. ¿Y esto por qué pasa? Porque esta metodología lo que hace es recoger la historia de las tasas de interés de los últimos 12 meses, obtener un promedio y sobre ese promedio establecer algo que estadísticamente se conocen como desviaciones estándar y de allí sacar el máximo. Es decir, recoge el promedio histórico. Por eso es que el incremento es un incremento pequeño que lo que permite es, como dije hace un momento, reconocer la realidad actual de la situación internacional y la situación local. ¿Y esta regulación incide y cuál es la variación entre la tasa nominal y la tasa efectiva?
Miguel, aquí en el Ecuador, desde el año 2007, que se aprobó una ley que se llamaba la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, igual que pasó en muchas cosas, nos alejamos del sistema internacional del cálculo de tasas nominales y tasas efectivas. En el Ecuador solo se habla de tasas efectivas. No existe en el cálculo de la tasa de interés por parte de las autoridades el criterio del nominal. Sin embargo, atendiendo al espíritu de su pregunta, la tasa referencial, es decir, la promedio del sistema para el segmento corporativo es de 9.02. Eso quiere decir que hay operaciones que son incluso más bajas que esa. Y eso es lo bueno de esta metodología, que no es que ha establecido un incremento de las tasas de interés, sino que lo que ha establecido es una metodología para recoger estas realidades, y existe entonces una tasa referencial del 9.02% y existirán personas o empresas en este caso que tendrán crédito a menor tasa que y existirán empresas que tendrán crédito a una tasa algo mayor, pero tendrán crédito, Miguel. Lo que venía pasando, de acuerdo a las cifras oficiales que ha presentado recientemente Aval Buró, que es un buró de crédito que recibe la información oficial de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, es que en lo que va del año, 5,000 empresas dejaron de recibir créditos si comparamos el mismo periodo, enero-mayo del 23 con enero-mayo del 22. En esos periodos, en el 22, 5,000 empresas recibieron más crédito que en el 2023. Entonces, comenzaba a sentirse ya una restricción del crédito. ¿Y por qué se produjo este fenómeno? Por varias razones, Miguel. Yo quisiera abordar en dos frentes lo que usted me pregunta. Primero, la situación internacional. La situación internacional mostró que en los últimos 15 meses, desde enero-febrero del año anterior, la Reserva Federal de los Estados Unidos inició un sucesivo incremento de tasas de interés, arrancando de una tasa de interés inferior al 1%, llegando hasta este mes a una tasa de interés que está aproximadamente en 5.75, y con un anuncio del presidente de la Reserva Federal de que esta política de incremento de tasa de interés continuará por lo menos durante un largo tiempo, hasta que la política en los Estados Unidos logre estabilizar la inflación en la meta que ellos han planteado, que es del 2%, ahí está cerca del 4%. Entonces, se esperan todavía más incrementos. Esta decisión de la Fed de los Estados Unidos impactó en el mundo entero. Todas las tasas referenciales de absolutamente todos los países de la región de Europa se incrementaron. Los países incluso de la región Colombia, Perú, Centroamérica, tomaron decisiones incluso antes que la Reserva Federal e incrementaron. Este incremento de la reserva de la tasa marcadora como la Fed o de las tasas de los bancos centrales de los países se reflejó en un incremento de las tasas de los bancos comerciales, incrementando la tasa de interés. ¿En qué nos afecta eso a nosotros?, se preguntará la gente. En lo siguiente: la banca local trae recursos frescos desde el exterior para poderlos prestar localmente. El año pasado, aproximadamente 1.600, 1.550 millones de dólares se trajeron desde el exterior, recursos frescos conseguidos por la banca para colocarlos localmente. Estos créditos o estos recursos en el exterior se encarecieron automáticamente por el incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central Europeo y de los bancos centrales de la región. Localmente, ¿qué ha pasado? Al existir una restricción de la posibilidad de obtener recursos en el exterior, se da una lucha o una competencia fuerte por los recursos o la liquidez local, lo que ha hecho que la tasa de interés pasiva también se incremente sustancialmente. La tasa pasiva referencial a junio de este año está en 7.5%. ¿Qué quiere decir estos dos elementos de cara a lo que usted preguntaba, Miguel? Dado que en el exterior se encareció los recursos externos, localmente se encarecieron los recursos internos a través de la tasa pasiva. El segmento corporativo era un segmento, o es un segmento que, como dije hace un momento, tiene una tasa muy baja, 9.2. Esa era la tasa antes de la metodología nueva. Si usted capta a 7.5, 8%,
8%, 8.5%, porque esta es la tasa referencial, es un promedio. Es muy complicado que pueda prestarles a las empresas a esta tasa de interés. Es decir, usted capta a 8, 8.5 y no puede prestarles a 9. Si dentro de este margen, el spread es muy pequeño. El spread es muy pequeño, no puede incorporar allí los gastos administrativos, los impuestos, los gastos de administración y toda la serie de elementos que construyen la tasa de interés. Esto hizo que durante algunos meses la banca tenga que mirar cómo manejar esta realidad y comenzar a prestar solamente a empresas de menor riesgo, lo cual hizo que empresas que sin ser riesgosas generaban cierta necesidad de llevar el crédito hacia las empresas que menos costo me generaban. Entonces, esta realidad ahora con la metodología nueva de tasas de interés se va a poder mitigar, se va a poder manejar de mejor manera y estas empresas que antes tenían crédito y que vieron una restricción en los últimos meses, ahora van a poder acceder. Ahora, incluso el incremento es reducido frente a la demanda. 0.7 puntos porcentuales es el incremento, Miguel, ni siquiera un 1%. Ese es el incremento de la tasa de interés, pero lo importante, Miguel, acá es la metodología. Ahora tenemos una metodología que va a ir recogiendo la realidad internacional, la realidad local, la realidad del mercado y va a permitir de esta manera asignar mejor el crédito en el segmento productivo y empresarial. Las demás tasas de interés, Miguel, discúlpeme, las demás tasas de interés, consumo, microcrédito, vivienda, no han sido movidas, siguen siendo las mismas que desde hace algunos años. Sí, efectivamente, más adelante vamos a hablar de esas otras tasas de interés. Quiero dar la bienvenida al economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo viste esta decisión de la Junta de Regulación Financiera de modificar las tasas para los segmentos corporativo y empresarial? Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto saludarle. Saludar también a quienes nos escuchan esta mañana. Bueno, etimológicamente, digamos, las tasas de interés son reguladoras de la economía. Van de la mano prácticamente con la economía, con el crecimiento, con la inflación, etcétera. Por eso la Junta Monetaria, la Junta Bancaria, lo que hace es regular, ¿no es cierto? Este rato, pues, como ha explicado el señor presidente de los bancos privados, realmente no incide mayormente, ¿no? Es un 0.07% que incrementa, que da la posibilidad de subir, digamos, la tasa corporativa. No va a incidir mayormente en la economía, no obstante de que puede haber un poco de especulación, ¿no? En los costos finales de producción, pero habrá los controles pertinentes por parte de los entes de control que son la Superintendencia de Bancos y obviamente pues los otros tipos de controles que cualquier movimiento que hay en las tasas de interés inciden directamente en los costos de producción. Acá habrá que hacer los controles, pero como ha dicho el señor Rodríguez, pues no va a haber mayormente un impacto en la economía. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado porque los créditos normalmente marcan el paso, digamos, del sector productivo y puede ser un motivo para que haya una variación en los precios finales. Consecuentemente, economista Víctor Hugo Albán, ¿esto no va a tener mayor incidencia, especialmente en estos segmentos corporativo y empresarial? No, porque realmente la variación que ha propuesto la autoridad monetaria no son mayores, ¿no? Y más bien va a haber mayor acceso al crédito por parte de la banca y con las seguridades que esto determina, ¿no? Los mismos controles de parte de la superintendencia. Digamos, lo que sí podemos estar tranquilos es de que no va a incidir en los costos de producción. No obstante de que los créditos a junio de la cartera de crédito
subió de 39.705 millones a 39.972 millones. Obviamente, pues ha habido un crecimiento de aproximadamente 200 millones en el crédito. Esperemos que se mantenga ese crecimiento porque eso determina que el país está saliendo adelante en el sector productivo. Esto pasaría por la flexibilización, economista Albán, en estas dinámicas de las tasas de interés, en donde la nueva tecnología de cálculo resuelve o no la esencia de un problema de las tasas de interés. Bueno, siempre ha habido, digamos, por parte de las autoridades monetarias el manejo de las tasas de interés que marcan, digamos, el crecimiento de la economía. A veces, pues, ha habido que bajar las tasas de interés. Cuando estuve en el Banco Central, se hacían los estudios pertinentes, digamos, de acuerdo a la demanda del crédito. Si el sector productivo demandaba más crédito, las tasas de interés tenían la tendencia a bajar. Y lo contrario, ¿no? Se subían las tasas de interés cuando no había demanda, porque los bancos no dejaban de percibir, digamos, y de ganar lo que tenían proyectado y programado para el año. De todas maneras, pues yo creo que, como ha dicho el presidente de los bancos, no va a haber una incidencia tanto en el sector productivo y en el sector del crédito. Digamos, es un ajuste tan pequeño que no llega al 1% y la tasa activa sigue prácticamente normal y los créditos van a seguir el mismo ritmo que han seguido el primer semestre del año. Vuelvo con el economista Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Usted nos habló ya y quiero que profundice sobre los otros segmentos de créditos como el de vivienda, el de consumo. ¿En qué nivel están en el sistema bancario y financiero? Miguel, mire, el crecimiento, lo que señala el economista Albán, y empiezo allí para abordar su pregunta, es bien importante. Lo que debemos propender es a que el crédito continúe su crecimiento. Él dio una cifra interesante sobre cómo ha venido el ritmo de crecimiento del crédito. Déjeme comentarle que en lo que va del año, en los 5 primeros meses, al sector productivo nada más se le han entregado aproximadamente 13,000 millones de nuevos créditos. Y eso es lo que se busca proteger con acciones y medidas como eso, que el crédito no se pare. Ahora bien, lo que usted pregunta sobre los otros segmentos, ¿cómo están? El segmento de microcrédito, que es un segmento que atiende a aquellos emprendedores o a las personas que están iniciando un negocio, porque son aquellos créditos pequeñitos que se otorgan, trae un buen ritmo de crecimiento. Está creciendo aproximadamente al 18%, un crecimiento bastante importante. Este segmento de crédito, como digo, es el que se otorga a las personas que inician una actividad, son pequeños emprendedores o son pequeñas empresas. Este segmento se dice que ayuda a dinamizar muchísimo la economía porque es el que genera este empleo pequeño, pero que es el gran rubro del empleo nacional. Entonces, el microcrédito tiene un buen ritmo de crecimiento. Consumo, que es el crédito que ayuda a las familias. En el caso ecuatoriano se ha logrado determinar que el crédito de consumo no es un crédito que solamente se destina a los gastos suntuarios, que a comprarse ropa o irse de viaje, no. En el caso ecuatoriano se ha encontrado que en muchos casos el crédito de consumo se utiliza para educación, se utiliza para actividades productivas también, y este crédito también tiene un muy buen ritmo de crecimiento similar al crédito, al microcrédito. En vivienda tenemos un gran actor que es el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lleva gran parte del pastel, digámoslo así, en vivienda. Pero el sector privado ha venido empujando de manera importante, y la cartera de crédito en vivienda está creciendo aproximadamente a un ritmo del 8%. Entonces, también
muestra sanidad esta cartera. Y lo importante es que todo este crecimiento de todas las carteras se está haciendo con muy buenos indicadores, Miguel, que es algo importante que debe saberlo la gente. La banca ecuatoriana hoy está sólida y solvente, además de que muestra extraordinarios niveles de liquidez. Y esto es bueno para todos porque nos permite saber que nuestros depósitos, nuestros recursos, que son los primeros que deben ser custodiados por la banca, están bien resguardados, y esto genera tranquilidad en un ambiente en la economía que requiere mensajes como estos. Cuando usted señala que hay una banca sólida y solvente, que es bueno para generar confianza en el ámbito económico en el país, ¿cuál es el nivel de la cartera vencida en este momento? A ver, la morosidad en este momento es agregada en general, es del 3%. Manejable. Sí, existen segmentos que tienen una morosidad un poco más alta, un poco más baja, pero en nivel agregado es del 3%. Y Miguel, allí déjeme comentar algo. En diciembre del año pasado se terminaron aquellas medidas que se tomaron durante el periodo de pandemia para controlar el incremento de la morosidad y también que las personas dañen su historial crediticio. No obstante, este cambio metodológico que se dio en diciembre del cálculo de la morosidad y del paso a vencido, que es un término técnico, no obstante esto, la mora hoy por hoy está bastante establecida, bastante controlada, y ya le digo, está en 3%, lo cual, como usted indica, es un indicador bastante manejable. Vuelvo con el economista Víctor Hugo Albán. ¿Qué le preocupa a usted, además de estos segmentos donde ha cambiado corporativo y empresarial sin mayor impacto, el tema de los otros segmentos de acceso al crédito como vivienda y consumo? Bueno, realmente, Miguel, yo considero de que primero debemos hacer un análisis de qué pasó en junio del 2022, que la tasa de interés activa estaba en el 7.11% y hoy está a junio del 2023 al 9.03. ¿Encareció el crédito? ¿Por qué encareció el crédito? El crédito no debía encarecer por ninguna razón. Sin embargo, ha subido 2 puntos, y 2 puntos es bastante significativo en el desarrollo económico. Entonces, obviamente, pues los créditos igual han ido creciendo, se mantiene, digamos, el mismo compás, y claro, la tasa de morosidad es baja realmente. Hablar del 3% es bajísimo, pero de todas maneras la tasa de interés ha subido 2 puntos de un año a otro. Esto significa que encareció el crédito y, de hecho, pues hay más, digamos, dinero para la banca, para más utilidades. Eso debían haber más controles por parte de las autoridades competentes. Claramente me refiero a la superintendencia de bancos, ¿no? No hay razón de que haya subido, digamos, 2 puntos en la tasa de interés. Y esto repercute directamente al sector productivo, porque si nos comparamos con el Perú, por ejemplo, la tasa activa está, digamos, en niveles mucho más bajos, está en el 6%, y la tasa pasiva igual, está en el 2.5, 3%. Y eso, digamos que de ellos no están dolarizados, pero en su moneda es una tasa bastante, digamos, apta para el crecimiento económico. Esto significa que acá en el Ecuador tenemos problemas de crecimiento, pero tenemos problemas porque la banca tiene utilidades bastante significativas, y eso se demuestra pues con un crecimiento del 2% de junio del 2022 a junio del 2023, de 7.11% al 9.03%. Estoy dando datos del Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de Bancos. Es decir, ¿esto de alguna manera ha incidido en el acceso al crédito, economista Albán? De hecho, pues no, porque el sector productivo se alimenta del crédito bancario. El crédito bancario está pues bastante significativo, y los bancos han recibido, digamos, depósitos a junio del 2023 de depósitos por 42.212 millones, con una baja, digamos, de abril a mayo y a junio de 42.524
a 42.212, pero crece de 39.624 millones a 39.624 millones en mayo del 2022. O sea, tiene un crecimiento de los depósitos. Sin embargo, pues las tasas de interés han ido creciendo y esto, digamos, al sector productivo sí le afecta, porque de todas maneras 2 puntos en la tasa de interés es bastante significativo. Finalmente, se demuestra en al sector productivo en cuanto a que el costo final del producto, ¿no? De alguna parte tiene que salir ese 2% que está llevando, digamos, como utilidad de la banca privada. Economista Marco Rodríguez, en un entorno internacional, como usted bien ha señalado, la acción del Federal Reserve de Estados Unidos, pero también factores exógenos como la pandemia que impactó y luego la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo ha actuado para frenar la demanda en el consumo y también, de alguna manera, enfriar los incrementos de los precios que se refleja en la inflación? Gracias, Miguel. Solamente quisiera puntualizar algunos temas que ha señalado el economista Albán. Primero, si bien es cierto, él da algunas cifras, déjeme decirle, Miguel, que a las mismas fechas en las que menciona el economista Albán, junio del año pasado a junio de este año, el incremento de la cartera de crédito ha sido asombroso, de 30.000 millones de dólares a 39.000 millones de dólares. Es decir, la cartera de crédito que se otorga por el lado de la banca ha crecido de manera extraordinaria. Y de estos montos, el 60% se otorga al sector productivo y 40% al segmento de consumo, digámoslo así. De la misma manera, como señala el economista Albán, la tasa activa, si bien es cierto, ha tenido un incremento recogiendo un poco la realidad internacional. La tasa pasiva ha crecido en similar ritmo. Si uno mira la tasa pasiva referencial y la tasa activa referencial, vamos a encontrar que tiene similar ritmo de crecimiento e incluso la tasa pasiva tiene un crecimiento mucho más rápido que el señalado. Entonces, solamente estos 2 temas. Y un tema adicional es que solemos comparar valores en relación a las tasas de interés entre países como Perú, Colombia, Ecuador, Panamá. Mire, nosotros hemos hecho un análisis a nivel regional y a nivel de países dolarizados. Y lo que hemos visto es que si hay un segmento de crédito que es similar, es el segmento de consumo por la metodología que tiene de otorgamiento. Y lo que encontramos en la región entre Perú, Colombia, Panamá, El Salvador, es que las tasas de interés del segmento de consumo, por ejemplo, en el caso ecuatoriano de bancos comerciales, son de las más bajas de la región. Por ejemplo, en Panamá, en Colombia, para hablar de países cercanos, en Colombia la tasa de interés de tarjeta de crédito supera el 40% actualmente. En Panamá, la tasa de interés del segmento de... Por cierto, tasa en pesos colombianos. Tasa en pesos colombianos, que es la que en este momento le puedo dar. Pero en Panamá, que es en dólares, que es hacia donde iba, la tasa de interés de la tarjeta de crédito en consumo, primero es libre, y usted encuentra un mix que arranca desde el 20% hasta el 29% de tasa de interés en una tarjeta de crédito. En El Salvador, mismo fenómeno, de entre el 24% al 35%. ¿Qué significa esto? Estos 2 países dolarizados, El Salvador y Panamá. Lo que está pasando en esas economías es que ellos priorizan la inclusión financiera a través de instrumentos como la tarjeta de crédito o un crédito de consumo. ¿Cómo lo priorizan? Lo que sucede en esos países es que cualquier persona o toda persona puede acceder a una tarjeta de crédito porque el costo, la tasa de interés de esa tarjeta de crédito le permite absorber el riesgo. En tanto que en el caso ecuatoriano, el sistema de tasas de interés no está dejando absorber esos riesgos. La tasa de interés aquí de tarjeta de crédito es del 16% máximo.
ese es el tope. Y en esos países dolarizados es libre y fluctúa en esos niveles. Usted encontrará personas que tienen una tasa de interés más baja y personas que tendrán una tasa de interés más alta. Entonces, esto es importante mirarlo. Y sobre el tema de las utilidades, la forma adecuada, por lo menos como lo miramos nosotros, de mirar las utilidades de un sector o de una industria, es a través de un indicador estándar, el ROE, por ejemplo. El ROE de la banca a este año, a diciembre del 2022, para utilizar cifras cerradas, fue de 12.9. No supera todavía los niveles de rentabilidad prepandemia, considerando que al 2019 la rentabilidad era 13.9. Si uno mira esto, puede decir entonces que el sistema financiero local, no obstante el crecimiento importante de la cartera de crédito de 30 a 39 mil millones de dólares, no supera todavía los niveles de rentabilidad. Pero si queremos comparar esto, ¿cómo luce en la región? Uno puede decir, y esto es mucho, es poco, no es nada. ¿Qué es lo que está pasando en la región? En la región, para utilizar cifras del 2022, Ecuador, el sistema financiero ecuatoriano, es el tercer sistema financiero que peor rentabilidad tiene en la región. Y esto porque nosotros estamos pasando todavía un proceso de recuperación, porque hay unas situaciones económicas internacionales que están allí, que todas las conocemos. Pero si uno mira esto, puede encontrar esta realidad. Un solo banco peruano tiene ROE superior al ROE de todo el sistema financiero ecuatoriano. Un solo banco panameño tiene un ROE superior a todo el sistema financiero ecuatoriano. Entonces, estos son elementos que uno debe analizar. Adicionalmente a este tema de las utilidades, es importante que la gente conozca que el 80% en promedio de las utilidades del sistema financiero se reinvierten. Y esa reinversión de utilidades de los accionistas es lo que permite el crecimiento de la cartera en estos niveles tan fuertes y tan grandes, de 30 a 39 mil, porque existe un proceso de reinversión en aproximadamente el 80%. Eso quiere decir que de cada dólar que a un accionista le habría podido corresponder en utilidad, 80 centavos se ha reinvertido en la propia entidad. ¿Para qué? Para poder sostener el crecimiento de la cartera de crédito. Entonces, Miguel, estos elementos son importantes para contextualizar la realidad. El sector productivo está recibiendo un buen nivel de crédito. Las utilidades son las que acabo de señalar y el sistema puede hoy por hoy decir que tiene cifras importantes sobre liquidez, solvencia, lo cual nos debe dar tranquilidad a todos. Economista Rodríguez, es decir, ¿no se ha llegado a los niveles de rentabilidad en la banca de antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Pero tampoco es despreciable alrededor del 12% lo que se está generando hoy. Sí, bueno, como dije, para poder mirar esto en contexto, ya mencioné que Ecuador, el sistema financiero ecuatoriano, es el tercer sistema financiero que menor rentabilidad tiene en la región. Pero si uno lo quiere mirar ya en números, en porcentajes, el sistema financiero uruguayo, por ejemplo, que es una economía más pequeña que la nuestra, tiene niveles de rentabilidad de cerca del 16%. Para que uno contextualice. La rentabilidad del sistema financiero panameño está por el 18%, 20%. Entonces, para mirar un país dolarizado. Entonces, el nivel de rentabilidad de la banca hoy por hoy lo que le permite es sostener este crecimiento importante de la cartera de crédito. Quisiera aprovechar, y esta es la pregunta final que le formulo al economista Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, hoy que estamos en campaña electoral, en el tema cifras, porque mucho se maneja alegremente en el ámbito político. ¿Cuánto está depositado del sistema bancario y financiero privado en el Banco Central del Ecuador, sea por encaje bancario o por las reservas mínimas? ¿Cuánto tiene depositado de aproximadamente 7.500 millones de dólares, que es la reserva del Banco Central del Ecuador?
Gracias, Miguel. En encaje nada más, el sistema financiero tiene aproximadamente 2.200 millones de dólares, aproximadamente, en encaje. En reservas mínimas de liquidez, que es una normativa que establece que los bancos deben tener ciertas inversiones obligatorias, actualmente la banca tiene aproximadamente 1.500 millones de dólares. En fondo de liquidez, que es una reserva que a su vez los bancos crean a través de su propio aporte en un fideicomiso que es administrado por el Banco Central, está aproximadamente 2.300 millones de dólares. Estos últimos 2.300 millones de dólares no son recursos que se mantienen en el Banco Central, no obstante que el Banco Central los administra, sino que se invierten en diferentes títulos y los administra el Banco Central. ¿Aquí en el país o puede...? Fuera del país. Fuera del país, en algunas entidades como el BIS o el FLAR o la CAF o incluso algunos otros bancos de inversión de multilaterales, porque son recursos que tienen que estar altamente líquidos. Esos son más o menos en números grandes, Miguel, lo que la banca tiene en este momento en reservas. Ya, pero en el Banco Central habría alrededor de 3.700 millones entre el encaje bancario y las reservas mínimas. En el Banco Central lo que debe estar obligatoriamente son los 2.200, que es el encaje, y alguna parte de estas 1.500 que son las reservas mínimas, porque como son administradas por el Banco Central, también los recursos podrían estar aquí o podrían estar invertidos en algunos. Que por cierto, hay que estar absolutamente claros para generar confianza a fin de que cualquier político o politiquero intente tomarse recursos que no son del Estado ecuatoriano, sino o del sistema bancario y financiero del Ecuador, o incluso hay recursos del Seguro Social, de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo puntualizaría, Miguel, que los recursos no son del sistema financiero ecuatoriano, son recursos de los depositantes. Son sus recursos, mis recursos, los recursos de todas las personas que nos están escuchando, los que están en el Banco Central, y afortunadamente hoy el marco legal establece ciertas protecciones para poder utilizar esos recursos. Bien, muchas gracias al señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Rodríguez, de información muy importante de la situación del sistema bancario y financiero. Mientras más solidez tenga, menos problemas con la cartera vencida, genera confianza, especialmente al depositante. Vuelvo con el economista Víctor Hugo Albán. Economista Albán, ¿cómo ve este tema las reservas que están en el Banco Central del Ecuador y que a veces manejan alegremente los políticos? Bueno, las reservas, como ha manifestado el señor presidente de los bancos privados, es de los depositantes, es decir, a través del encaje se mantiene la garantía del sector bancario y de los depositantes, ¿no? Es decir, no es dinero del Estado, como muchos políticos ya han manifestado, que cómo es posible que tengamos 7.500 millones ociosos ahí en la banca privada, de la banca privada en el Banco Central. Por favor, que hay que hacer entender a los políticos que ese es dinero de los depositantes, que estén marcados como encaje, como reserva, como sea, pero es de los depositantes y esos dineros son sagrados, no puede tocar nadie. Ya lo hizo anteriormente un presidente de la República y fui yo quien denunció a través de este mismo medio de comunicación el abuso que cometió. Fue motivo de persecución, pero obviamente pues finalmente se restituyó por el reclamo que hubo de toda la sociedad y de hecho pues no hay que permitir bajo ningún contexto, ninguna circunstancia de que se toquen esos recursos que son de los depositantes, como ha manifestado pues acertadamente el economista Rodríguez, ¿no? Yo creo que eso hay que vender la idea a través de los medios de comunicación a quienes nos dan la oportunidad de hacer análisis de que se debe respetar, digamos, ese dinero que es la garantía de los depósitos en el Banco Central, como ente, digamos, de control, como es igualmente la Superintendencia de Bancos, ¿no? Economista Albán, en el tema de la rentabilidad del sistema bancario y financiero, si bien no se ha llegado a los niveles antes de la pandemia, por cierto, es
nos ha citado el economista Rodríguez alrededor del 12%, sin llegar a los niveles de otros países como mencionara también. Bueno, digamos que el ROE que bien manifestó el 12.9% es el que está y ha crecido al 13.9%. Es un punto que ha crecido ya, ¿no? Y va a seguir creciendo de acuerdo a cómo dé garantías el gobierno, digamos, al sector productivo, al sector financiero, al sector bancario. Digamos, el riesgo que tiene el sector productivo al recibir un crédito es que haya paz, ¿no? Que haya tranquilidad en el sector político. Pero si tenemos nosotros cambios constantes, digamos, en el sector político, como va a ser en los próximos días, va a haber un cambio de gobierno y de hecho, pues no sabemos qué puede haber. Entonces se vuelve un poco nervioso el sistema y en eso coincidirá conmigo el señor presidente de la banca privada, de que hay nerviosismo porque no se sabe qué opción va a tomar, digamos, el pueblo ecuatoriano. Ojalá exista, digamos, seriedad en el sector político y se respete la decisión del pueblo, ¿no? Porque hay muchas denuncias de que no están, digamos, muy acordes con quienes están administrando el CNE. Entonces, de hecho, pues eso sí incide en la parte financiera, en la parte política en el sector productivo y de hecho, pues en el sector bancario, ¿no? Yo tengo entendido de que si bien dio las cifras, yo también tengo las cifras dadas por el Banco Central, digamos, los depósitos han crecido de mayo del 22 de 35.859 millones a mayo del 2023 a 39.972 millones. Eso significa que hubo un crecimiento en los depósitos y al haber un crecimiento en los depósitos, se denota que hubo un crecimiento en el sector productivo, en el sector económico y financiero del país. Eso refleja también, economista Albán, la confianza en el sistema al aumentar los depósitos. De hecho, pues no hay confianza total. En eso sí tenemos que estar bien claros. Ha habido mucha seriedad en el sistema bancario, mucha seriedad en el sistema financiero. No ha habido necesidad de controles extremos por parte de la superintendencia de bancos. Y de hecho, pues no, las cifras como ahora a través de las comunicaciones se puede saber inclusive diariamente cómo están los depósitos, cómo están los créditos, cómo están las tasas de interés. Y sin necesidad de mayores controles, usted se accede fácilmente al sistema financiero y sabe que son accesibles los créditos y hay liquidez suficiente. De hecho, yo estoy de acuerdo con el señor presidente de la banca privada que existe solvencia, que existe tranquilidad en el sistema bancario, en el sistema financiero. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? En este momento estamos en campaña electoral, voces que han señalado de tomarse una parte de la Reserva Monetaria cuando son recursos sagrados o de los depositantes a través de lo que entrega el sistema bancario y financiero por encaje bancario o reservas mínimas y también recursos o del Seguro Social o de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Realmente es preocupante, digamos, el que se venda una idea de que esos recursos están ociosos ahí. No están nunca ociosos, como manifestó el señor presidente de la banca privada, pues el Banco Central puede acceder a esos recursos para hacerles producir con papeles que sean de mucha garantía, ¿no? Y obviamente, pues, tener la suficiente liquidez para algún caso de emergencia, que dando gracias a Dios no ha habido en muchos años. De hecho, pues, y yo me preocupo muchísimo y preocupa a la sociedad ecuatoriana que alegremente alguna candidata dice que son recursos ociosos y que se debe tomar esos recursos. Esa es una ignorancia de la persona, ¿no? Que Dios nos permita se acceda, digamos, a la gente dé el voto, porque eso es populismo, ¿no? Ese es el verdadero populismo, decir, ¿cómo se tiene ese dinero ahí ocioso? Entonces la gente se imagina que es realmente dinero del Estado. Y no es así, pues es un dinero que se tiene de los depositantes como garantía de los depósitos. Y de hecho, pues tiene que ser el Estado a través del Banco Central el que proteja de alguna manera a los depositantes.
Y eso hay que entenderlo bien y hay que hacerle entender a la gente de que hay que cuidar ese recurso que es de todos, sea grande el depositante, pequeño, mediano, todos tenemos los depósitos y tenemos un aval a través de la Reserva Monetaria que está en el Banco Central, a través del PIB, que es el encaje, y a través de los recursos que se mantienen como garantía en el Banco Central. Es garantía, no es un recurso del Estado ni que pueden ir alegremente tomarse, peor pasar al presupuesto para gasto corriente o gasto de inversión. No se puede. Para eso es el presupuesto general del Estado y se pueden obtener recursos a través de otros mecanismos, más no de lo que es de los depositantes, desde todos los ecuatorianos, de quienes tenemos una cuenta de ahorro, una cuenta corriente o algún mecanismo de ahorro en el sector financiero que, como bien ha manifestado el señor economista, presidente de la banca privada, es de todos los ecuatorianos, de quienes de una o de otra manera utilizamos el sistema bancario y financiero. Sin embargo, repiten algunos candidatos que esos recursos pudiera accederse y eso no genera confianza, más aún en una campaña electoral en donde, como en campañas anteriores, se ha señalado la intención del uso de esos recursos sagrados que están en el Banco Central, economista Albán. Mire, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que hacer entender a la comunidad de que esos recursos es de todos los depositantes, ¿no es cierto? De todos los que utilizamos a través de cualquier mecanismo a la banca privada. Mire, las personas jubiladas, por ejemplo, no es que reciben de la jubilación en el seguro, lo transfieren a la banca privada, ¿no? A través de una cuenta de ahorro, a través de una cuenta corriente. Imagínese que a un pobre jubilado que tiene 400, 500 de jubilación, le retiren eso por el abuso de alguna autoridad que ha sido elegida, o como están haciendo campaña con populismo, digamos, diciendo que cómo se tiene ese dinero ahí. Hay que hacer entender que ese dinero es de nosotros, de los depositantes, de quienes hacemos uso de la banca de una o de otra manera, del sector productivo, del sector comercial. Imagínense en quienes me están escuchando que alguna persona, algún candidato esté ofreciendo eso. Y internacionalmente, el Fondo Monetario, el BID, la CAP, están preocupados, ¿no? Porque son cosas que el populismo puede llevar a extremos y desgraciadamente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y peor con las intenciones que se tienen. Entonces, al votar hay que tener mucho cuidado de quién están ofreciendo eso, porque es un ofrecimiento muy populista y que puede generar algún malestar en el sistema bancario y financiero. Bien, al economista Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y al economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia e ilustrarnos en temas de interés, la situación del sistema bancario y financiero y también el nivel de las tasas de interés en el Ecuador. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Miguel. Buenos días. Muy amable, economista Albán. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria. Luego tenemos previsto diálogo para analizar las propuestas de trabajo a la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional tan deteriorada como fue disuelta por el gobierno. Invitados los candidatos, doctor Javier Orti Torres, por el Centro Norte del Movimiento Avanza, y Giovanni Tariguana, candidato asambleísta nacional por Unidad Popular.